Bienvenidos a una emisión más del Hashtag Político, donde estamos presentándole a usted a los diferentes protagonistas que están buscando un puesto de elección popular para este 6 de junio de 2021. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir en el estudio a Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato a gobernador por Morena. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Un agradecimiento a ti, particularmente, y a toda la empresa Radionet por darme la oportunidad de estar en contacto con la gente. Al contrario, Juan Carlos, pues un tema que es bien importante es el tema del bloqueo fronterizo por esto del COVID. Esto nos está provocando un problema a los fronterizos en cuanto a la cuestión económica, porque al no poder cruzar, pues mucha de esta economía se detiene y hay mucha familia que vive del lado americano, otros del lado mexicano. Entonces esto está provocando un problema fuerte. ¿Qué se podría hacer en ese sentido, mi querido Juan Carlos? A ver, bueno, en primer lugar, pues el diagnóstico que tú acabas de dar tiene sus particularidades, ¿no? Tiene sus aristas, ¿no? Ujú. Porque por un lado, a mí me parece que quienes se han visto, económicamente, quienes se han visto afectados, pues son aquellos pequeños comerciantes, los micro y pequeños comerciantes, pues que iban y traían cosas del Paso, las importaban, por medio de la pequeña importación y para venderla en sus tienditas, en los tianguis, en todos esos lugares. Esos han sido los que se han visto afectados mayoritariamente, ¿sí? Okay. Bueno, pues para ellos habrá alguna propuesta de solución, más que nada tiene que ver con los apoyos, con los incentivos, con programas para recuperación de sus negocios, de la mano del gobierno federal, así como lo hizo el gobierno federal el año pasado, donde se invirtieron más de 900 millones de pesos. Si se suma lo que invirtió el gobierno estatal y todos los demás municipios, el gobierno federal realmente, sin cacaraquearla tanto, pero apoyó más a los micro y pequeños empresarios y también a los medianos y grandes. Yo tengo una propuesta para detonar esta oportunidad, este comercio, para que los consumidores se queden aquí en Juárez, ¿no? Me parece que hay otro problema derivado del cierre de los puentes, que es un problema de tipo social, más que nada, ¿no? Porque hay muchos juarenses, muchas familias que ahora mismo están separados porque no pueden venir, algunos por situación migratoria, que no pueden venir aquí a Juárez y anteriormente recibían las visitas de sus familiares que tienen visa láser, ¿no? Y que no pueden cruzar. Entonces ahí hay una separación familiar de más de un año que tiene sus consecuencias en el seno de la familia, tiene sus consecuencias sociales. A mí me parece que eso pues, también habría que atenderlo, habría que tener un enfoque. No podemos pues, nosotros incidir de una manera tajante, puede ser por el convencimiento, ¿no? Pero para que abra Estados Unidos sus fronteras para este tipo de visitantes, eh, la vacuna, conforme vaya avanzando la vacuna, pues va a ser la solución a estos problemas. Vemos que el estado de Texas ha avanzado mucho en la vacunación, ya están vacunando a los mayores de 16 años, ¿sí? Entonces esto nos presenta un escenario favorable para estas personas, para estas familias que están separadas y para los micro y pequeños comerciantes que van y hacen sus compras al paso. Pero a mí me parece que antes de que eso suceda se tiene que tener un planteamiento muy interesante ante esta oportunidad. Digo, siempre en las malas hay oportunidades, ¿no? Claro, Sí, o claro. sea, entonces generar condiciones para que las empresas mexicanas o incluso estadounidenses se puedan instalar aquí en Juárez. A ver cómo nos caería un outlet aquí, por ejemplo, en la frontera, ¿no? Con los mismos precios, las mismas facilidades, los impuestos pues ya son los mismos, 8% aquí en la frontera. Hay que aprovechar esa oportunidad. Muy bien. Juan Carlos, para la gente que todavía no conozca muy bien de tu persona, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué nos podrías comentar acerca de Juan Carlos Loera de la Rosa? Bueno, pues que yo tengo una trayectoria limpia, o sea, tengo una trayectoria como empresario desde 1996. Yo me dedico a exportar mis productos, juarenses orgullosamente. He creado plazas laborales aquí en Estados Unidos. No tengo antecedentes políticos de pertenecer a la mafia del poder, por ejemplo, ¿no? He estado siempre del lado de quien es ahora el presidente de México. Me tocó construir este movimiento desde Estados Unidos.
Fui secretario nacional, fui primer candidato de Morena aquí en Juárez, fui representante del presidente durante 2 años en la Secretaría de Bienestar, en la Delegación de Programas para el Desarrollo. Soy ingeniero electromecánico, egresé de la primaria Emilio Carranza, de la secundaria estatal 4, de la preparatoria del Chamizal, del TEC de Ciudad Juárez. Tengo estudios de maestría en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es decir, pues me parezco a los juarenses, a los profesionales juarenses me parezco. No estoy libre bajo fianza, como está la candidata del PAN. La candidata del PAN, en términos ya lisos, ya no está libre bajo fianza, porque tuvo que entregar su pasaporte y porque tuvo que dejar una garantía, porque el juez tiene la sospecha de que se puede escapar, y para que no la metan a la cárcel, pues le piden una medida cautelar, ¿no? O sea, yo no tengo ese problema. Yo voy libre a todas las colonias, yo tengo pasaporte, y no me refiero al pasaporte para ir a Estados Unidos o para salir del país, me refiero al pasaporte que me da la gente cuando llego a los barrios, cuando llego a las colonias, me dice, pásele candidato, pásele ingeniero, pásele vecino, pásele paisano juarense, pásele ingeniero. Ese es el mejor pasaporte que yo puedo presumir. O sea, sí lo presume el pasaporte porque tiene la visa de la dignidad, de la honestidad y del decoro. ¿De qué me van a acusar? ¿Cuál es el cuestionamiento que hay sobre mi persona? Pues ninguno. Okay. Ahora lo único que les ha quedado es la guerra sucia, pero pues la gente de Juárez aquí nos conoce muy bien. Muy bien, Juan Carlos. En lo que corresponde a Ciudad Juárez, en este diagnóstico que has hecho durante los recorridos que has hecho, ¿cuál es la problemática más importante o más fuerte que se debe solucionar de manera más rápida? ¿Qué es lo que le urge a Juárez? En términos sociales y de seguridad que se cruzan, es la atención a los jóvenes en edad secundaria, a la deserción escolar, a las adicciones, a recuperar a todos esos jóvenes que no están yendo a la escuela y mediante algún programa que ya tengo diseñado, que ya tenemos la experiencia, reinsertarlos a la educación secundaria, incluso con un modelo alternativo, para darle un bajón a la delincuencia, a este caldo de cultivo que tienen las organizaciones criminales, pues que de ahí agarra, ¿no? O sea, Sí, sí, pues sí. todo el chavo, un chavo que ya está en prepa, ya pinta para ser buen ciudadano. Pero un chavo que se sale de la secundaria, pinta para ser mal ciudadano. Esa es la estadística, 90% de las personas que están privadas de su libertad no terminaron la secundaria. También a un nivel también de mucha demanda de la ciudadanía son los servicios públicos como el alumbrado público, la pavimentación de calles, los baches y la vigilancia policíaca, el transporte público también. La ciudad está muy grande, la mancha urbana creció demasiado por las ambiciones de unos cuantos, en perjuicio de la mayoría. Eso es lo que nos está pidiendo más la gente, de una cercanía del gobierno con el ciudadano. Hoy, por cierto, ahorita hablabas de la pavimentación. ¿Traes un plan Permanente. permanente? A ver cómo, en qué consistiría. Todos los días, o sea, a partir de enero del 2022, ¿no? Cuando podamos ejercer el presupuesto, que yo mismo voy a enviar al Congreso local para su aprobación y su discusión. Claro que este presupuesto va a tener una base producto de una discusión con los empresarios, con los trabajadores, con los consumidores, para recuperar, para que haya un plan emergente de recuperación económica derivada de la pandemia. Sí, esa va a ser la base para el presupuesto 2022. Pero también sabemos que vamos a enfrentar un desafío mayúsculo por las finanzas rotas, como las va a dejar el gobierno del PAN y como lo dejó el gobierno del PRI, de César Duarte. Pero siempre vamos a estar pavimentando algo. Siempre vamos a tener una calle que esté pavimentándose. Vamos a meter al gobierno federal en esto, a la SEDATU, a los gobiernos municipales, desde luego, para tener un acuerdo, un gran convenio, para que siempre haya, o sea, que se vuelvan a ver las máquinas pavimentando calles en Juárez. Eso va a ser aparte de lo que haga el municipio. Bueno, aquí se trata que lo hagamos de forma coordinada. Aquí se trata que metamos a la federación en esto, que sigan volteando a ver a Juárez. Ahora ya no únicamente con la política hacia las personas de manera directa, sino que también con infraestructura, con recursos para invertir en nuestra ciudad. ¿Quién puede hacer esto? A ver, primero, ¿quién lo puede plantear? Pues yo lo puedo plantear porque yo soy de Juárez. O sea, yo necesito GPS para andar por Juárez. O sea, yo puedo andar por todas las colonias de Juárez porque aquí nací, aquí viví, aquí están mis hijos. He vivido en muchas colonias de Juárez, desde que yo era niño mis papás vivían en casas de renta
y un día estábamos en la Conex y Hipódromo, luego estábamos en la Melchor Ocampo, luego en la Bellavista, en el Barrio Alto, en la Unidad Habitacional Benito Juárez, en Hidalgo, o sea, conozco, ahora ya recientemente, bueno, pues he trabajado mucho para el rumbo del suroriente, entonces yo puedo plantear esto, las necesidades, porque además se las pregunto a la gente me dice qué es lo que hace falta y cuáles son las soluciones, pero además yo sí tengo la capacidad de gestionar con el gobierno federal, porque yo no le estoy apostando, como lo están haciendo los demás candidatos de antemano, a una confrontación con el gobierno federal. O sea, sinceramente, amigo y amiga juarense, nos conviene que el próximo gobernador esté peleado con el presidente de México y con los funcionarios. Pues claro que no. Eso no es lo que queremos. O sea, la política se hizo para evitar guerras. Claro. Y estos ya están, estos y estas ya están entrando, ya llegan con la espada desenvainada a querer enfrentar al gobierno federal, que fue electo democráticamente por más de 30 millones de mexicanos. Y que si ahorita vamos y le preguntamos, bueno, pues hay que ver las encuestas, qué piensa la gente del gobierno de México. A pesar de que hay ahí una guerra sucia, un desprestigio. Bueno, dicen que estamos en contra de los empresarios. Yo mismo soy empresario. Entonces, ¿cómo estar en contra del sector empresarial si de allá vengo? Muy bien, Juan Carlos. Vamos a escuchar un sondeo que realizamos previamente donde la gente nos dice cuáles son los principales problemas que ellos detectan y qué le preguntarían a los candidatos. Vamos a verla y enseguida regresamos con lo que tú nos podrías comentar. ¿Qué les dirá que es lo más importante que necesita la ciudad ahorita? ¿Que necesita la ciudad? Ajá. Pues un buen gobierno, porque esto se hace un puro desastre. Ve como, miren, tanto que le han invertido a este centro. Ajá. Y pues queda igual o peor. Pues aparte de seguridad necesitamos alcantarillado. Yo vivo en Anapra. Necesitamos alcantarillado, necesitamos luz en los parques, en el campo porque está todo oscuro. No tenemos muchas casas, en mi hija no tiene ni drenaje. Y está ahí cerquitas de la pavimentada de la primera calle. Primero cerrar bien las tiendas, porque si no nunca se va a quitar la epidemia. Ajá. Porque supuestamente cierran sábado y domingo lo que es ESMAR y eso, y toda la gente los fines de semana o entre semana están aquí. Pues protección, ¿no? Ajá. Protección ante todo, sí. ¿Qué y más? pues Sí. nada más, protección. Lo único que pedimos. Bueno, pues ya escuchamos lo que nos dice la gente a través de este sondeo, Juan Carlos, y uno de los temas pues es de la seguridad. Ya nos hablaste un poco de lo que tú vas a hacer, si el voto te favorece y llegas a la gubernatura, pero traes algo más que nos podrías complementar. Sí, bueno, ya hablamos acerca de atender a todos los jóvenes en edad secundaria, desde luego a los menores infractores también, no criminalizar algunas acciones que actualmente se criminalizan, como es el asunto de las adicciones, ¿no? Sí. El asunto de las adicciones se tiene que atender, ¿sí? No criminalizar. Y se tiene que prevenir primero que nada, ¿eh? Claro. Pero ya cuando está en una fase adelantada, bueno, pues hay que atenderla. A mí me parece que si reducimos el nivel de consumo de drogas, particularmente del cristal, que es un cáncer que está carcomiendo a nuestra sociedad, le damos también un bajón a la delincuencia. Atender a los jóvenes con becas, de secundaria particularmente, pero también yo he dicho mucho que vamos a hacer un gobierno territorial, que así como estamos casa por casa pidiendo el voto, cuando sea gobernador vamos a rezar casa por casa con brigadas compuestas por un trío de un trabajador social, un artista y un entrenador deportivo. Junto con vamos a hacer un convenio con el gobierno federal para que también los servidores de la nación se metan a esto, ¿sí? Y vamos a seguir peinando todas las colonias para asegurarnos que estén cubiertas las necesidades básicas. Pero también volver a que la gente se una, que se reúna la gente, como era antes, ¿no? Que salgan a la calle, que se atiendan los parques, los espacios públicos, siempre, Alejandro, a mí me consta porque yo lo he visto en el territorio, siempre en una cuadra, al menos hay una persona que está dispuesta a dar parte de su tiempo, parte de sus conocimientos, de su sabiduría, de sus talentos, para enseñárselo a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Me refiero al deporte, al arte, entonces eso lo vamos a recuperar. Pero también vamos a visitar casa por casa donde viven los policías, ¿sí? Yo estoy seguro que muchos policías viven en condiciones injustas para el tamaño, la magnitud de la responsabilidad que tienen, como arriesgar su vida. Entonces se tiene que
valorar muy bien el salario de los policías, las condiciones laborales que tienen, reconocerles esto, profesionalizarlo, que tengan realmente una carrera policial donde puedan aspirar a ir ascendiendo. En primer lugar, hay que ver el lado humano de la posición. Pero también en el casa por casa, pues ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Claro. Hay que ver cómo viven. A lo mejor hay otros que viven pues con condiciones que no son acordes a su nivel salarial actual, ¿no? Entonces ahí se van develando muchas cosas. Habrá una gran coordinación con el gobierno federal. Yo también puedo hacer esa coordinación. Ya estuve en las mesas de construcción de la paz. Y lo más importante, ya en términos muy concretos, es de que voy a revertir la manera como se está teniendo el presupuesto actualmente destinado a seguridad pública. Lo que hace el gobierno del PAN actualmente es de que dedica el 90% de los recursos de seguridad para atender el 10% de los delitos. Y el 10% de los recursos de seguridad lo utiliza para atender el 90% de los delitos. ¿Qué está pasando? Pues que el gobierno estatal del PAN va y busca en operativos muy costosos a los capos del crimen organizado. Ni los agarran, nada más generan desorden y se gastan el dinero. Y ponen en riesgo hasta los elementos. No hay una coordinación, no hay una estrategia para atender la magnitud de esos delitos. Yo sí lo voy a hacer, pero coordinado con el gobierno federal, atendiendo el 10% de los recursos de seguridad para el 10% de los delitos, ¿no? Okay. Y el otro, que son del fuero federal, ¿sí? Pero el 90% de los recursos se van a atender para vigilar la manzana donde usted vive, la colonia, el barrio, el parque, a la gente lo que le duele es de que le roben la pila de su carro, que se metan, o sea, que mancillen su casa, que se metan, imagínate, se metan a tu casa y se te saquea, te esculca y todo eso, que le roben el mismo carro, que lo asalten, que le arrebaten el celular a los jóvenes, a las mujeres, el bolso. Eso es lo que más le duele a la gente y no se está atendiendo. Ahí, en eso es en lo que me voy a dedicar. Y lo otro lo vamos a atender con inteligencia junto con el gobierno federal. Muy bien. Otro de los temas, Juan Carlos, es el tema de la salud. ¿Cómo lo vas a abordar? Porque también tenemos un problema grave en el tema de la salud. Pues bueno, cuidando muy bien todas las obligaciones contraídas del gobierno actual, que vamos a heredar, y también los derechos laborales de los trabajadores de la salud, la incorporación al INSABI. O sea, nosotros tenemos que estar alineados con la política del gobierno federal. O sea, no podemos estar dando tumbos, estar aventando petardos, estar peleando con el gobierno, con el gobierno federal por politiquerías, y al último los que paguen las consecuencias son las y los chihuahuenses. Entonces nos vamos al INSABI, pero antes de eso vamos a dejar todo muy bien planchadito para que no haya cuestiones laborales, que no haya cuestiones sindicales y también de deudas que se tengan, de pasivos que tenga el gobierno. Todo eso lo vamos a tener que ajustar muy bien, pero a mí me parece que esa es una de las salidas del luego que haya mayor inversión en infraestructura médica, mayor contratación de médicos y médicas y mejor trato laboral a quienes han sido nuestros héroes en materia de salud. Muy bien. Otro de los temas es educación, Juan Carlos. ¿Qué se puede hacer para elevar el nivel educativo? Porque sí estamos muy abajo. Bueno, aquí me voy a remontar a la primera pregunta que me hiciste, ¿qué es lo que me está pidiendo la gente en las consultas, todo eso? Sinceramente, las madres y los padres de familia y los mismos niños quieren regresar a la escuela. O sea, ellos quieren regresar a la escuela porque ha sido un año en el que incluso hasta las medidas de confinamiento no se están tomando con la rigidez que se merece este asunto. Entonces vamos a tener, en primer lugar, vamos a tener que tener un programa intenso de regularización posterior a la pandemia, por los efectos de la pandemia, que en realidad, pues a muchísimos niños y niñas chihuahuenses, yo diría que a la mayoría, los ha mantenido alejados de las clases a distancia. ¿Sí? En primer lugar, porque muchos no tienen los dispositivos móviles, ¿sí? Y en segundo lugar, porque tampoco hay señal. Aquí mismo en Juárez, las colonias como Portal del Roble, que se edificaron hace 10, 15 años, no tienen conexión a internet. O sea, no me refiero al internet del aire. No. Las empresas dedicadas a proveer de internet, simplemente no les ha interesado llegar a esas colonias, porque vive la gente pobre. O sea, como siempre, ¿no?
hasta las tragedias naturales a veces pegan más en los sectores pobres, y aquí también obviamente los intereses comerciales pues pegan en los intereses de la gente que tiene menos recursos. Entonces no hay señal, no, los chavos y las chavas no están yendo a la escuela en aquellos lugares. Entonces vamos a recuperar, vamos a nivelar, metiéndonos muy bien en estas colonias, que haya internet en las plazas públicas gratuito, en las colonias con más violencia, gestionar con las compañías de internet que instalen internet. Hemos propuesto, ¿no?, que a todos los estudiantes de primero de secundaria se les va a proveer, de las colonias también con más violencia, se les va a dar una tablet. Una tablet que en primero de secundaria, para que ese sea un elemento de reforzamiento a su educación, que estén ahí sus libros de texto también descargados. Eso nos va a ayudar muchísimo. Va a ser una tablet que nadie se va a poder robar, porque no va a servir para nada más que para la pura escuela. ¿Sí? Ya hay experiencias en Estados Unidos de este tipo. Ampliar la cobertura educativa, desde luego, a lugares donde no hay, donde no hay pues no hay cupo, ¿no? O no hay escuelas cercanas a la gente. A mí me parece que también ampliar la matrícula universitaria es necesario en algunas regiones de nuestro estado de Chihuahua. El gobierno federal ya ha instalado 2 nuevas universidades, pero vamos a seguir nosotros ampliando la cobertura educativa. Hay la propuesta de una universidad intercultural en la Sierra de Tarahumara, particularmente en Huachochi, que también va a ser parte de nuestra propuesta de gobierno. Perfectamente. Y finalmente, otro tema que le interesa mucho a la gente es el tema de la economía, cómo impulsar una vez más la economía luego de esta pandemia que nos tiene a todos. Sí, bueno, ya también hablé de eso, ¿no? De la base presupuestaria que en el 2022, que va a ser producto de una consulta que se va a hacer con los empresarios y con los consumidores, también micros, pequeños y grandes, medianos, para tener un plan de reactivación de la economía, en el cual el gobierno estatal va a poner su parte, va a tener incentivos fiscales, va a tener, digamos, un aplazamiento de los pagos para aquellos empresarios que han operado con pérdidas, ¿no? Vamos a visitar nuevamente a aquellos que cerraron sus puertas para ver cómo les ayudamos para que reactiven sus empresas, que sigan generando empleos. Una diversificación de la economía en todos los 67 municipios, que no se dependa de una sola actividad, sino que haya otra alternativa. El turismo va a ser una de ellas. Recuperar la vocación turística de aquí en nuestra frontera. Ya no hablaba hace rato en la entrevista de que fui a Palomas, municipio de Ascensión, la semana pasada, que es un pequeño poblado fronterizo, es un seccional de Ascensión en la frontera, y ahí han recuperado mucho la actividad turística. O sea, tú ya ves personas anglosajonas, americanos, que van y comen ahí en Palomas, o sea, sin preocupación de la seguridad, se preocupan más bien a ver si va a estar abierto o va a estar cerrado el lugar, porque pues con esto de los cierres ya ni se sabe. Van y consumen artesanías, van y compran productos mexicanos, comida. Lo que se veía antes aquí en Juárez, Alejandro, acuérdate, el mercado Juárez, la avenida Juárez, el PRONAF, que hay un gran mercado de artesanías. Hay que recuperar la vocación turística, no nada más en Juárez, sino vamos a establecer una ruta turística, Juárez, Nuevo Casadrandes, Chihuahua y Parral, y de allá a la sierra, que esté segura, que sea una ruta segura, que esté vigilada, que se garantice la seguridad a todos los visitantes extranjeros y connacionales. Desde luego, vamos a diversificar la economía y vamos a plantear todo lo necesario, vamos a tener todas las facilidades para que se pueda elevar el porcentaje de la proveeduría a la industria maquiladora, un mercado multimillonario en dólares que ha sido desaprovechado, o digamos ha sido aprovechado hasta donde se puede, ¿sí? Que es únicamente el 3% de proveedores nacionales. Si lo aumentamos, si nos ponemos como meta doblarlo, ese 7% al menos al 6%, ¿sí? Es un boom económico tremendo, de una dimensión muy relevante para la economía y la creación de empresas aquí en nuestro querido estado de Chihuahua. Muy bien. Y finalmente, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo y que está analizando por quién va a emitir su sufragio el próximo 6 de junio? Bueno, en primer lugar, agradecerles mucho a todas aquellas personas que he visitado en su casa. Yo digo con mucho orgullo, yo soy el candidato que conoce mucho mejor el estado de Chihuahua. Le he dado varias vueltas al estado, conozco todos los 67 municipios, conozco las comunidades, soy juarense, conozco las colonias de Ciudad Juárez. Me parece que es tiempo de que haya un gobernador juarense que verdaderamente ha vivido aquí,
que verdaderamente tenga familia aquí en Juárez, que tenga un arraigo por nuestra ciudad, que haya trabajado en la industria maquiladora como trabajan cientos de miles, que tenga conexión con las familias migrantes. Yo mismo fui migrante desde hace mucho tiempo, conozco muy bien, formo parte de la comunidad fronteriza y binacional, como miles y miles como cientos de miles de juarenses. Entonces, pues me parezco mucho a la mayoría de los juarenses. O sea, tenemos muchísimas coincidencias, hay muchos vasos comunicantes con los juarenses y las juarenses, a los cuales agradezco mucho las ideas que me dan para construir este plan de gobierno, invitarlos a que este 6 de junio crucen la boleta por las candidatas y por los candidatos de Morena, de la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, quienes garantizamos que haya un gobierno repleto de honestidad, que se abata la corrupción, que se destierre la impunidad y que este duartismo que está acechando, pues ya no tenga la más mínima esperanza de volver a nuestro estado de Chihuahua. Juan Carlos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato de Morena a la gubernatura del estado. Con esto despedimos esta emisión del Hashtag Político, pero esperen las siguientes cápsulas donde tendremos a más candidatos y candidatas a los diferentes puestos de elección popular. Muchas gracias.